El bosque es extraordinariamente útil al ser humano e indispensable para su supervivencia. Los bosques constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del mundo, al contener un alto porcentaje de biodiversidad del planeta. Lamentablemente, ellos se encuentran muy vulnerables frente a la acción del hombre, y en muchas partes del mundo incluso han desaparecido. El libro Bosque del Ecuador es un trabajo bibliográfico enfocado hacia la naturaleza, realizado por los autores Cristina Payo, Johnson Calva, Natalia Ortiz, Jaime Calapucha y Génesis Chan, estudiantes de la Universidad Estatal que hoy en día están cursando el 9º semestre de Ingeniería Ambiental, siendo parte de la Cátedra Protección de Bosques dirigida por el ingeniero Edison Tsutasi. El libro está conformado por los siguientes capítulos. Capítulo 1. Una breve historia de los bosques de Ecuador. Capítulo 2. La problemática de los bosques de Ecuador. La deforestación. Capítulo 3. La sociedad como actores principales para su conservación. Capítulo 4. Dinámica y estructura de los bosques en Ecuador. Capítulo 5. Bosques húmedos tropicales. Importancia de los bosques húmedos tropicales en Ecuador. Capítulo 6. Bosques secos tropicales. Importancia de los bosques secos tropicales de Ecuador. Capítulo 7. Los bosques andinos de Ecuador. Importancia de los bosques andinos de Ecuador. Capítulo 8. Bosques con características xerofíticas en Ecuador. Capítulo 9. Cambio de uso del suelo en Ecuador. Capítulo 10. Planteamiento con fines comerciales en Ecuador. Capítulo 11. Especies de flora en peligro de extinción. Capítulo 12. Especies de fauna en peligro de extinción. Capítulo 13. Endemismo en Ecuador. Capítulo 14. Experiencias por cada autor. Capítulo 15. Glosario. ¿Para qué regalo de Dios que son los bosques? Bosque, un milagro fascinante, destellos de vida en el universo, una escultura viviente imperfecta en movimiento perpetuo hacia el cielo. Desde la inmensidad de tus árboles y de tu fauna alucinante, cuidas todo lo que está bajo el manto celeste del cielo. Y como las flores del Guayacán y la dureza del cedro, es el bosque bello y majestuoso como un tesoro inmenso. A ti, bosque que sangras, al ver de tus entrañas caer los árboles y fauna que el hombre acomete sin pensamiento ni crítica de lo que ha de padecer. Siento el sufrimiento y se me encoge el alma al ver a la humanidad sumirse en la decadencia de lo profano sin creer en las consecuencias de lo que estamos provocando. Mis pensamientos se alegran al recordar los paisajes amazónicos de un cerro nublado, con lianas, palmas y pájaros Elanoide forficatus, que al lado del río vuelan con sus cantos y sus trinos, mientras que el verde espesor del bosque abraza el agua y saluda al sol. El atardecer y amanecer
de aquellos magníficos paisajes son la felicidad cuando me sentía desorientado y tengo la dicha que no muchos tienen de crecer en tierras de la Amazonía, abrazar un árbol y sentirse por un momento infinito. Portada del libro: Los bosques de Ecuador. Los bosques, su importancia y sus limitaciones. El presente libro tiene por portada un majestuosas recopilaciones de ecosistemas cuyo parte central se encuentra un bosque amazónico, un bosque que va desde la Sucumbíos hasta Zamora Chinchipe, un bosque megadiverso. Tenemos también a un árbol de ceiba que representa a los bosques secos del Ecuador, a los bosques de la costa. Tenemos además los bosques andinos de los páramos y de fraigelones. Por último, tenemos a un colibrí, Zamarrito pachinegro, ya que es una de las especies más emblemáticas que tiene el Ecuador y cuya vida se está apagando. Por último, podemos observar al fondo un bosque montano, un bosque nublado, un bosque que está lleno de epífitas, gramíneas, heliconias y de árboles majestuosos. Es así que nuestro libro representa todo el contenido que tiene el Ecuador en sus bosques. Capítulo 1. Una breve historia de los bosques del Ecuador. Ecuador es uno de los 17 países megas diversos del mundo, debido a sus ecosistemas, especies, recursos genéticos, tradiciones y costumbres de su gente. El Ecuador se divide típicamente en 4 regiones distintas que incluyen las Islas Galápagos, las tierras bajas costeñas, los alpinos andinos y los bosques lluviosos del Amazonas. Numerosos factores, tales como la localidad tropical en el Ecuador y las montañas de los Andes, contribuyen a la variedad de los climas y ecosistemas del país. A pesar de su pequeño tamaño, Ecuador se considera una de las naciones más diversas biológicamente del mundo, existiendo 25.000 especies de flora y 1.600 especies de aves en el país. Las remotas Islas Galápagos son hogar de numerosas especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. En sus 24.66 millones de hectáreas, Ecuador contiene 25 de las 32 zonas de vida. Esta diversidad de ecosistemas va desde los glaciares volcánicos hasta los bosques húmedos tropicales. Se considera uno de los países de alta variación biogeográfica en el concierto mundial. La existencia de ecosistemas de espacios reducidos determina que el país mantenga el número de plantas por unidad de área. Esa amplia riqueza natural es la base en la que se ha sustentado el desarrollo social y económico del Ecuador. Por lo tanto, es evidente la necesidad de conservar esa riqueza y promover un uso sustentable de la misma, garantizando de esta forma la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Toda esta vegetación natural representa beneficios sociales y ambientales indispensables para la formulación de políticas de manejo sustentable de los bosques. De acuerdo con el uso potencial del suelo, en el Ecuador, la superficie con aptitud forestal es de 13.98 millones de hectáreas, equivalente al 56.70% de superficie total del país. Esta superficie difiere en 3.29 millones de hectáreas con respecto a la disponibilidad de cobertura forestal en 1990, lo que indica una subutilización del suelo. Capítulo 2. La problemática de los bosques del Ecuador. La deforestación. Ecuador es el país con mayor tasa de deforestación en Latinoamérica en comparación con su tamaño. Se estableció una tasa de deforestación anual de 9.000 a 1.200 hectáreas sobre la base de monitoreo satelital y análisis de los inventarios forestales del Ecuador. Ecuador tiene una tasa de deforestación de 70.000 hectáreas al año, según el proyecto de evaluación nacional forestal del Ministerio del Ambiente. La cobertura de bosque disminuyó del 63.5% de la superficie forestal potencial del país en el 2000 al 60.7% en el 2008. La provincia con mayor deforestación anual es Esmeraldas, con un valor de 12.485 hectáreas por año.
en el periodo del 2000 al 2008. Entre el 2016 y el 2018, la deforestación neta alcanzó las 58.429 hectáreas. Las provincias más afectadas son Manabí, Zamora Chinchipe, Guayas y Morona Santiago. Entre el 2000 y el 2008, el 99.4% del área deforestada fue transformada a áreas agropecuarias, el 0.23% a infraestructuras, principalmente áreas urbanas y asentamientos rurales densos, y el 0.37% a otros. Las causas más comunes de destrucción de hábitats naturales son la tala para la industria maderera, el pastoreo, la minería, la extracción de petróleo, las represas para hidroeléctricas y la agricultura de subsistencia. Capítulo 3. La sociedad como actores principales para su conservación. La búsqueda y el alcance de un modelo de desarrollo socioeconómico y cultural en armonía con la naturaleza es el propósito de la sociedad ecuatoriana. Un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible implica, necesariamente, la atención de aspectos claves que en la actualidad se ha empezado a reconocer. Quizá el más importante es la aceptación generalizada del capital natural, además de proporcionar materias primas que constituye una fuente de bienestar y seguridad para la población. Sin embargo, la mera conservación y protección del bosque no es suficiente para su sostenibilidad, por lo que es necesario establecer metas muy claras y realistas en el corto, mediano y largo plazo, con planes y estrategias que tengan en consideración los siguientes aspectos. 1. Fortalecimiento de un sistema permanente de monitoreo participativo. 2. Eliminación de incentivos perversos. 3. Desarrollo de programas participativos con equidad de género y beneficios. 4. Desarrollo de prácticas de manejo forestal y agroforestal sostenibles. 5. Valoración de bienes y servicios del bosque y pagos por servicios ambientales. Una iniciativa para combatir la deforestación es el programa Sociobosque. A través del programa se busca conciliar la conservación con el desarrollo, convirtiendo a los participantes en defensores activos de su patrimonio natural y compartícipes del desarrollo del país. El objetivo del programa Sociobosque es la conservación de 4 millones de hectáreas de bosques nativos, páramos y otros remanentes de vegetación nativos en el Ecuador en los próximos 7 años, a través de la implementación de una política de incentivos que contribuya a la reducción significativa de la deforestación y emisiones de gases del efecto invernadero asociadas, y mejora de las condiciones de vida entre 500.000 y 1 millón de personas. Otra iniciativa para combatir la deforestación es el programa de involucramiento de la sociedad civil. Capítulo 4. Estructura y dinámica de los bosques del Ecuador. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a cómo el bosque se encuentra distribuido en el espacio y cuya estructura se puede caracterizar mediante el índice de Shannon, Pieloff, Simpson, el IBI. Y se le realiza estos análisis mediante inventarios forestales, que nos permiten determinar la riqueza de cada especie y de cada ecosistema. Cuando hablamos de dinámica nos referimos al proceso intrínseco de renovación y mantenimiento de diversidad de especies. Expresa la mortalidad y el nuevo reclutamiento de individuos. En el contenido también del libro se puede plasmar los estudios ecosistémicos con su estructura y dinámica de los bosques de Ecuador, en la que se representan cada cambio y cada dinámica que sufren los ecosistemas de la sierra, costa y oriente. Es así que nuestro libro nos enseña en lo que a este contenido se refiere a qué cambios son los que afectan a estos bosques. Tenemos el capítulo 5, importancia de los bosques húmedos tropicales del Ecuador. Contenidos. Dentro del contenido se encuentra ¿qué es un bosque tropical? Aquella pregunta que nos da a saber que son un bosque megadiverso, un bosque lleno de precipitación, un bosque lleno de ríos. También hablamos en el contenido la flora y la fauna que tienen estos bosques, cuya flora se puede decir que existen plantas
de pambil, aguacatillo, morete, sangre de grado, balsa, palmeras, heliconias, entre otros. Y en lo que es en fauna es uno de los bosques que tiene una inmensidad de ecosistemas tanto acuáticos como terrestres, en lo que se pueden encontrar bagres, cangrejos, colibrís, monos, osos perezosos, puercoespines, ranas, boas, una variedad de aves, entre otros. La importancia de estos bosques, primeramente porque albergan comunidades indígenas, comunidades que viven de la selva. Esos bosques también controlan los caudales de los ríos y tienen también una exuberante diversidad. En lo que es problemática se puede detectar que tienen una alta deforestación, una minería intensa, una explotación petrolera y crecimiento demográfico. Capítulo 6. Importancia de los bosques secos tropicales de Ecuador. Contenidos. Asimismo nos hacemos la pregunta, ¿qué es un bosque seco tropical? Lo llamamos así porque es un bosque que cada cierto tiempo pierde sus hojas, debido a que existe una temporada de sequía. Su flora y su fauna. Se dice que esos bosques no son tan importantes como los bosques secos bosques húmedos tropicales, pero en realidad son muy importantes. Son muy importantes porque albergan también una gran variedad de vida. Es decir, existe una gran variedad de especies de anfibios, ranas, reptiles, mamíferos, entre las que podemos destacar la pava de ala blanca, el zorro de sechura y un oso hormiguero. También existe una abundante diversidad de especies maderables, como la balsa, el laurel, pino, ceibo, palo santo, entre los que se pueden mencionar. Su problemática radica primeramente en la tala excesiva de árboles para extraer la madera y venderlos ilegalmente al Perú, pastoreo de ganado que destruye el contenido de materia orgánica del suelo y no permite el crecimiento de vegetal, y la quema para la agricultura. Su importancia radica a que estos bosques son muy frágiles de poder desaparecer, ya que por el cambio climático la temperatura aumenta y esos bosques no podrían recibir precipitación como es de costumbre y se terminarían desapareciendo. Su importancia también radica a que controlan las inundaciones en la parte costera del Ecuador. Lo que se puede hacer y estrategias para conservarlos. Se dice que se deberían implementar sistemas ecoturísticos, como por ejemplo los Guayacanes en la provincia de Loja, en el cantón Zapatillo. Son algunas estrategias que se utilizan para conservar. También crear nuevas áreas protegidas para mejorar la calidad de estos bosques. Capítulo 7. Bosques andinos del Ecuador y su importancia. En este libro encontraremos los bosques montanos de los Andes del norte, más conocidos con denominaciones como bosques nubosos, bosque de niebla o bosques andinos. Estos bosques cubren un cuarto de las montañas del mundo, ya que se encuentran en la cordillera de los Andes. Algunos países que disfrutan de estos ecosistemas son Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela y nuestro querido país, Ecuador. Estos bosques son ecosistemas complejos por sus cambios abruptos de sus pendientes y las variaciones de la altura de la cordillera. Sin embargo, estos bosques nos brindan muchos servicios, como por ejemplo, los suelos de este ecosistema son un gran almacén de carbón. Estos ayudan a conservar sus suelos y prevenir los deslizamientos que hoy comúnmente ocurren. También cumplen la función de regular ya sea el clima y el agua. Por ende, más del 60% del agua de la Amazonía
proviene de los Andes, que albergan también miles de especies que interactúan entre ellas, y una de ellas es el hombre, es decir, todos nosotros juntos brindamos el equilibrio al planeta. En este capítulo encontraremos la importancia y los principales bosques andinos pertenecientes a Ecuador, cada uno con su ubicación geográfica y sus respectivas especies, ya sea de flora y fauna. Además, encontramos la problemática que está sucediendo con estos ecosistemas debido a las malas prácticas que se está realizando, especialmente el ser humano, debido al desconocimiento de lo importante que son estos ecosistemas para nuestro vivir diario. En el capítulo 8, los bosques con características xerofíticas en Ecuador y su importancia. Estos bosques, algunos de ellos conocidos como bosques deciduos caducifolios. En este capítulo encontraremos los bosques con estas características existentes en nuestro país, que es Ecuador. Encontraremos también la importancia de estos bosques, ya que en algunos de los mismos se aplican modelos que permitan armonizar la conservación de la biodiversidad, sus características, su ubicación geográfica, su extensión en territorio y sus respectivas descripciones es lo que encontraremos en este tema. Además contiene los principales bosques con estas características xerófilas en Ecuador, describe las provincias en las que se encuentran este tipo de ecosistemas, las especies de flora y fauna y la problemática existente para estos bosques hoy en día, como podemos ver en el video. Capítulo 9. Cambio y uso del suelo en Ecuador. Aquí encontraremos por qué este cambio del uso del suelo. En este capítulo encontraremos los tipos de cobertura y sus usos en Ecuador por cada una de su región, por sus respectivas superficies en hectárea y los usos que se les va dando. También encontraremos los principios que han influido para este cambio, algunos de ellos, como todos conocemos, la viabilidad, producción, comercio, ganadería, minería, entre otras actividades. Además, podrá evidenciar toda la problemática que causa cada uno de estos cambios en el recurso suelo, debido a tantas malas prácticas de nosotros como seres humanos y no darnos cuenta que tan importante es nuestro entorno, debido a los recursos naturales que nos brinda la naturaleza. Como pueden ver el video, cómo se están dañando nuestros suelos debido a la ganadería, la actividad minera siendo un factor muy agresivo. Por ende, he escogido una frase que me ha gustado mucho para todos estos temas que se ha venido viendo. Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos. Esto lo dice Mahatma Gandhi. Capítulo 10. Plantaciones con fines comerciales en Ecuador. En este capítulo se menciona sobre las plantaciones forestales de Ecuador. También se habla acerca del potencial que las plantaciones forestales tienen de satisfacer parcialmente la demanda de madera y fibras, comúnmente extraídas de los bosques naturales con fines industriales. Importancia de las plantaciones forestales. Las plantaciones forestales cumplen una importante función en la preservación del equilibrio ecológico, contribuyendo en el control del cambio climático, la captura del carbono a fin de contrarrestar los efectos del CO2. Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del continente y del mundo. Por su ubicación geográfica que beneficia a la variedad climática y diversidad de especies maderables. Es por ello que para este capítulo se ha considerado las especies maderables en las tres regiones, costa, sierra y Amazonía,
mencionando las especies que se encuentran en el libro, como el ciprés, que es el pino, balsa y el laurel, que son aprovechados con fines comerciales. Capítulo 11. Flora en peligro de extinción. Los factores artificiales que dañan la flora son básicamente la contaminación, la deforestación. Dado a esto, la contaminación imposibilita el crecimiento de muchas especies vegetales. Con esto conlleva a las especies que se encuentran amenazadas se consideren en peligro de extinción. Las especies en peligro de extinción se encuentran en el Libro Rojo de Especies Endémicas de Flora en Ecuador. Se recopiló la información de ciertas especies por el tipo de bosque al que pertenecen, donde se menciona su taxonomía, descripción, hábitat y distribución geográfica. Esto se realizó para las 4 regiones del Ecuador: costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Capítulo 12. Fauna en peligro de extinción. Los ecosistemas de Ecuador se caracterizan por poseer una gran variedad de animales. En los últimos años, algunas de estas especies han visto comprometida su supervivencia a causa de múltiples causas, como la deforestación de su hábitat, su caza y la expansión agrícola, ganadera y en algunos casos la explotación petrolera. Una de las más importantes es del ser humano, por su crecimiento poblacional. Es por ello que un gran número de especies se encuentra en peligro de extinción. Las especies de fauna en peligro de extinción se encuentran en el Libro Rojo de Especies Endémicas de Fauna de Ecuador. Se recopiló información para este capítulo tanto para la región costa, sierra y Amazonía y Galápagos, donde se consideran especies en peligro de extinción como el venado de cola blanca, el cóndor andino, el guacamayo militar, el pingüino de Galápagos, los cuales en el capítulo se menciona su taxonomía, descripción, hábitat, estado de conservación y su distribución geográfica de las especies mencionadas y entre otras. Ecuador es un país megadiverso en donde podemos encontrar flora y fauna endémica. Cuando nos referimos al término endemismo, estamos hablando sobre especies únicas que habitan en un lugar y no se las puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Esto se puede dar por los factores climáticos y ambientales que hay en un lugar, también como consecuencia de las barreras naturales. Por eso es muy común ver el endemismo en los bosques húmedos y muy húmedos tropicales de la región de la costa, los bosques de los flancos de la cordillera de los Andes y los bosques tropicales de la región amazónica, específicamente en la zona norte del país. Las Islas Galápagos son mundialmente reconocidas por los procesos evolutivos que allí se han dado y por su contenido de especies únicas. Ecuador tiene enorme potencial cuando hablamos del endemismo, que constituye su mayor patrimonio y su gran reto por la responsabilidad de su conservación de las especies endémicas, ya que son exclusivas de una isla, región o selva, por lo que ya se ha desarrollado programas de protección. Cuando menor sea el área de distribución del endemismo, más prioritario es la conservación. La desaparición de las especies endémicas significaría la pérdida de ejemplares únicas del mundo. Además, son parte de la cadena trófica que se vería muy afectado por su desaparición. Las especies endémicas son más vulnerables a la extinción, pues su población suele ser reducida en números de individuos
y por tanto su respuesta genética ante el cambio de las condiciones naturales es menor. Si bien toda la flora y fauna debe protegerse, las especies endémicas se protegen aún más, porque no están expandidas en todo el mundo y son más frágiles que el resto de las que se puede hallar en otro lugar, y son realmente muy importantes para su ecosistema, ya que no tienen reemplazo.